Canal Televisión, bajo la gloria de Dios. El tema de hoy es bastante importante, pues Dios nos va a enseñar a través de la vida de Job. Pero ojo aquí, es que es fundamental la enseñanza que dejó a través de la vida de Job. Un hombre que tuvo que pasar unos sinsabores, unas odiseas tan fuertes, o para que me entienda a las demás personas. Él tuvo que pasar unas situaciones tan duras y difíciles que realmente a nadie se la desearíamos. Y le he titulado a este tema, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y es algo tan profundo, porque la gente va en el corre-corre de la vida, en sus sufrimientos y demás, y muchas veces no encuentra esperanza. Al no encontrar esperanza, ¿qué acontece? Que empieza a desesperarse, empieza a perder la fe, en fin, etc. Y qué mejor que este hombre, este siervo de Dios, que por más que el mismo diablo se ensañó en contra de él, nunca lanzó maldición en contra de Dios, ni jamás renegó de Dios. Lo que Satanás buscaba era que él maldijera la presencia de Dios, el santo nombre del Señor, y que renegara, pero nunca lo hizo. Vamos a ver 4 puntos, de 4 a 5 puntos. Mire, el primero, ¿no has visto a mi siervo Job? A través de este punto, vamos a ver el por qué se dio todo. Y nosotros debemos entender qué fue lo que aconteció. Primero que todo, la vida de Job es uno de los mayores estados teológicos sobre el sufrimiento, la soberanía de Dios y la fe en medio de la adversidad. Según lo que Dios nos cuenta en su palabra, era un hombre íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso lo menciona en el libro de Job, capítulo 1, versículo 1. Sin embargo, a este hombre le vienen las pruebas y la odisea, el sufrimiento, la desesperación, a raíz de que Dios se le empieza a jactar a Satanás acerca de él. Entonces, Satanás le empieza a decirle, déjame tocarlo, y verás que delante tuyo empieza a blasfemar tu nombre. Y entonces, lo primero que le quita son la riqueza, a sus hijos, y luego sigue así hasta quitarle la salud. Porque por más que le quitó las riquezas y a sus hijos, Satanás no lo pudo doblegar. Pongámonos un ratito los zapatos de Job. Imagínense, perder todo lo que se tiene y perder a la familia. Terrible, Olga. Al punto tal que este hombre, en su angustia, maldice el día que él nació. Mas, sin embargo, jamás se levantó en contra de Dios. Y salieron respuestas de su boca, como Jehová Dios y Jehová quitó. Y eso es lo tremendo. Y dijo, bendito sea Jehová. Siempre lo reconocía. Ahora, los hijos de Job eran creyentes. No.
El papá hacía sacrificios por si en algún momento ellos habían pecado en contra de Dios. Mire lo tremendo. Después de ya haber hecho muchas desgracias en la vida de Job, le dice Satanás a Dios, le dice, piel por piel, el hombre dará todo por su vida. Y entonces empieza a decirle, déjame tocarlo. Y ahí le da una sarna terrible. Para redondear todo, encima de todo, en esta historia aparece la esposa de Job, que debía ser el apoyo de Job, y los amigotes de Job, que debían ser un apoyo, debían ayudarle. Se supone que eran creyentes, y lo único que hicieron fue juzgarle. La mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Los amigos le decían, mínimo pecaste contra Jehová, vuélvete de tu pecado a Jehová. Lo consideraban como un pecador. Y Job aguantó en silencio todo el tiempo. Mire la dificultad, mire lo duro de lo que él tuvo que pasar. En la actualidad encontramos que muchos dicen, estoy pasando una crisis. ¿Qué prueba? Estoy siendo probado. Y muchas veces son consecuencias de sus pecados. Mas lo que vivió Job fue consecuencia de que Dios le estaba restregando en la cara delante de los ángeles y de los demonios. Porque dice el libro de Job, en el capítulo 1, que delante de Dios vino a presentarse los hijos de Dios, entre los cuales se encontraba Satanás. Y entonces Dios dijo, ¿no habéis visto a mi siervo Job, un varón temeroso de Dios, íntegro y apartado del mal? ¿Cuánto le costó a este hombre esas palabras de Dios? Satanás se ensañó con toda, porque él sabe que nosotros somos débiles. Sin embargo, Job le mostró firmeza, le mostró fe en todo momento a Dios. Escúchenme, mira, él podría haberse quejado, habría poder maldecido el nombre de Dios, renegado de Dios, totalmente. ¿Cuántas veces usted y yo no hemos renegado de Dios ante las circunstancias y situaciones que hemos vivido, ante las pruebas tan difíciles? Ojalá llegásemos a ser como este hombre, que es un creyente de pura sangre, como dice. ¿Ya? Entonces, mira, es tremendo. Ahora, los libros, en el libro de Job, cada capítulo nos va enseñando el sufrimiento que se da a raíz de ser probado, que se da a raíz de que Dios empieza a hablar bien de uno, no como consecuencia del pecado de nosotros. Y eso quiero ser enfático. Cuando uno peca, hay consecuencias. Y nos lo enseña incluso hasta el rey David, cuando adulteró con la esposa de Urías y lo asesinó a Urías, Eteo. Entonces, mira, nosotros debemos ser claros. La gente vive en un estrés terrible, en un afán tenaz. Casos a diario me llegan donde se cometen errores y las consecuencias están palpables. Pero también hay momentos en los que encuentro personas que no han hecho
sino servir y adorar a Dios, y dejar su nombre en alto, y el enemigo se ensaña con todas. ¿Qué es lo que nos va a enseñar a través de este libro de Dios? La fe, una fe inquebrantable, una fe ciertísima, sin dudas, una fe que nos va a transformar y que Dios permite que esa fe sea probada, porque Dios hace brotar del desierto aguas y Él es capaz de cambiar y transformar todo eso en bendición. Y entonces, lo que más me inquietaba de todo este mensaje es cómo Dios empieza a hablar con Job y cómo Job empieza a reconocer de que en un punto de su relación con Dios se había vuelto religioso. Y es tenaz. Y usted dirá, ¿pero cómo? Sí, al punto que en Job 42 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y entonces es tremendo, ¿por qué? Porque todas estas pruebas, todas estas circunstancias y situaciones, muchas veces nos pueden hacer perder la fe y nos pueden hacer perder el temor a Dios. Y después de eso, nos desenfrenamos. Y entonces, yo creo que tanto usted como yo hemos tenido que pasar situaciones así. Y Dios ha tenido que irnos a recoger como a Pedro del mundo donde alguna vez nos sacó. Entonces esto es bien tremendo y todo el tiempo se nos da. Ahora, en el clima de la historia de Job, Job declara, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso está en Job capítulo 42, versículo 5. Y es ahí donde encontramos la diferencia entre una fe teórica y una experiencia transformadora de Dios. Y muchos lo que están viviendo es una fe teórica, donde le dicen, no declare, no decrete, no diga esto, no diga aquello. Y Dios, escúcheme, Dios no es así. Como les he dicho, me he encontrado muchísimos que hasta parecen locos sola. Porque dicen, uno habla con ellos y dice, ¿cómo estás? Dicen, bien, gracias a Dios. Eso sí, tengo una gripa y así, no estoy pero fregado, pero reprendo esas palabras. Porque yo soy un hijo o una hija de Dios. Sobre todo lo he visto en mujeres. Y perdónenme, no soy ni machista ni misoso, pero lo he visto en ellas. Pero soy una hija de Dios y entonces reprendo esas palabras porque, y declaro y decreto que a mí no me toca eso y que el diablo está vencido. Toda esa retaíla, cansona y fastidiosa, que uno ya se sabe. Y también he visto que dicen mucho, Padre Celestial, y a la hora de la hora no obedecen a Dios. Y entonces uno dice, bueno, entonces Padre Celestial, ¿a quién le dicen Padre Celestial? Entonces mire cómo es esto. Es algo pero tenaz. Y si usted dice así, pues no se sienta aludido o aludida. La cuestión es que Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. O sea, por sus hechos van a conocer al creyente, no por lo que habla. Y este hombre, Job, sí que nos demostró eso. ¿Qué finura, como dirían los jóvenes? ¿Qué finura le demostró Job a Dios? Fue algo tan tenaz. Cada vez que Job venía una prueba y Job no blasfemaba el nombre del Señor, le venía algo más duro, más fuerte. Continuamos. Mira, aquí en el segundo punto, vamos a ver claramente la exposición del texto. Vamos a ver Job 42, del 1 al 6. Y sale la pregunta con la foto de Job y rayos y un desierto ahí. ¿Por qué Job perdió todo? Vamos a ver verso por verso. Los versos
del 1 al 2. Job reconoce la soberanía absoluta de Dios. Yo conozco que todo lo puedes y no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Qué le estaba diciendo Job a Dios? Yo sé que lo sabes todo y que lo puedes todo. Escucha bien. Yo siempre les he dicho a ustedes, Dios, si Él quiere, hace las cosas. Si no quiere, por más que clamemos, no va a pasar nada. Pero este hombre esperó en la soberanía de Dios. Y es tremendo. ¿Por qué? Escúchese bien, ¿por qué? ¿Cuántas veces hemos escuchado, como pasó con Cristín de Claudio, gente que le dice, no aceptaremos un no por respuesta? Y si a Dios le dio la gana de decir que no, ¿qué podemos hacer? ¿Quiénes somos usted y yo? No, que somos hijos de Dios, sí, pero no somos Dios. O sea, Dios también tiene boca, habla. Dios también tiene voluntad. Dios también escucha y responde. Y eso es algo tenaz. Cuando nosotros podemos oír la voz de Dios y dice no, es difícil, pero hay que aceptarlo. Y es duro, es durísimo. Pero este hombre nos dio un ejemplo de resiliencia, la cosa más tenaz. Ahora, en el capítulo 42 de Job, es donde Dios empieza a hablarle 41 capítulos antes. Lo único que nos describe la escritura es que Dios se le jactaba a Satanás. Satanás lo zarandeó a Job de una manera tan dura. Y Job, a pesar de no oír la voz de Dios, y todo el mundo lo acusaba, lo despreciaba, lo menospreciaba, sin embargo, Job no perdió su fe. Aunque lo vimos flaquear en algunos capítulos. Y entonces, este hombre, en su desespero, solo maldice el día de su nacimiento. Qué fe tan tenaz la de este hombre. Y entonces, en este capítulo, Job empieza a hablar con Dios y Dios le empieza a responder. Versos en el 3 al 4. Escúchame, porque estamos en el capítulo 42. En el 1 y el 2, como le dije, Job reconoce que Dios todo lo puede y todo lo sabe y todo lo ve. Y está presente en todo. En los versos de 3 al 4, Job admite sus limitaciones. Reconoce que habló sin entender. Esto revela el paso de la arrogancia de cuestionar a la humildad de adorar. Qué fácil que suenan esas palabras. Escúchame bien. ¿Cuántas veces hemos pasado situaciones difíciles? Y la gente dice, dale gracias, adora a Dios. Y las situaciones se nos ponen más duras. Y la gente dice, dale gracias, adora a Dios. Y la gente va a seguir diciendo, pero el que está viviendo todo eso es uno. Mire cómo es Dios de honesto, de sincero, de recto, de justo y verdadero. Que está mostrando y está diciendo, mira, esto que estás pasando, mi hijo lo vivió. Mira qué furia con la que se levantó Satanás a destrozarlo y destruirlo. Y muchas veces decimos, no puedo más. Y literal, no se puede más humanamente. Y entonces Dios empieza a traer fortaleza. Pero Dios, los demás, en vez de ponerse a orar y ayudarlo a uno, lo critican. Eso es algo bien tenaz. Jesús pasó por esto. Sanó a todo el mundo, oró por todo el mundo, liberó a todo el mundo, resucitó muertos y demás. Y en el momento que estaba en la cruz le decían,
Si eres hijo de Dios, baja y creeremos. Así es la gente. Entonces, si estás pasando, ojo aquí, si estás pasando una prueba de Dios, no pierdas tu fe. Cree en Dios. No pierdas tu fe. Tarde que temprano, Dios te va a responder. Mire, yo leyendo este libro, caramba, me venía a memoria una prueba que estoy pasando hace mucho tiempo atrás. Qué duro. Cada vez se ponía más difícil. Personalmente le decía a las profetas y a la gente de guerra que tengan el ministerio, por lo cual bendigo a Dios por sus vidas y les pido que les bendiga. Les decía, por favor, apóyenme en la oración, no doy más. Apóyenme en la oración, no doy más. Incluso en algunas predicaciones se me iban las lágrimas. Y doy gracias a Dios que tengo ese grupo que ora por mí, por mi familia, por el ministerio. Y nosotros como pastores oramos por ellas, porque realmente es un aliciente en medio de la dificultad. Y en medio de todo esto le decía a Dios, no puedo más, no puedo más. El último que me ha hablado Dios me ha dicho, a pesar de que no estés bien, yo estoy obrando, tranquilo, yo estoy obrando, yo estoy obrando. Y esta mañana orábamos con mi esposa y les adelanto que viene algo poderoso de parte de Dios. Porque una de las cosas que Dios nos hablaba, decía, lo que han sembrado con tantas lágrimas, sufrimiento y dolor, lo van a cosechar con alegría y en abundancia. Y prepare ese ministerio porque viene una cosecha maravillosa, gloriosa, abundante, como decía Dios. Abundante. Entonces, eso trae mucha esperanza, mucha alegría. Y entonces, estando en todo esto, me ponía a reflexionar en lo que Job tuvo que vivir y tuvo que pasar. Y entonces, en este capítulo, Dios empieza a responderle. Y entonces nos empieza a entender, o a hacer entender, de que Job reconoce que habló cosas de manera religiosa, que nunca entendió ese tipo de cosas. Y entonces empieza una sanidad y una transformación que Dios quería hacer en Job. Dios no estaba descalificando a Job. Es más, de las pocas personas que Dios menciona su palabra, que tuvo el privilegio de que Dios hablase tan bien de él y que se jactase delante del mismo Satanás, es Job. Y entonces nos menciona de que Dios jamás estuvo desechando a Job, que Job no había pecado, simplemente que Dios quería sanar por dentro de Job. Y entonces digo, wow, verás. En el versículo 5, el punto central de toda esta oración, donde empieza a tener respuesta de parte de Dios, dice que pasa de una fe de segunda mano, oídas, a una fe vivencial. Ahora mis ojos te ven. Y de pronto usted y yo estemos pasando esa situación, donde por más que clamamos, por más que pedimos, nada, por más que tenemos buen testimonio, nada pasa, todo lo contrario. Y entonces uno dirá, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no te dignas responderme? ¿Me dejaste? ¿Me abandonaste?
me tiraste y yo estoy aquí solo o sola en un desierto, pasando esta circunstancia y Dios está callado. Miren, si hay algo que mata la fe, es el silencio de Dios. De hecho, nosotros encontramos podríamos citar 2 ocasiones, pero hay más, en las cuales Dios se quedó callado. Mire, cuando Dios determina libertar a Israel de Egipto, esta sería la primera situación. Permite que nazca Moisés. A Moisés lo intenta matar desde niño. Y entonces Dios lo cuida y lo pone en el seno de la casa de Faraón. De aquel Faraón que mandó a matar a todos los neonatos, o sea, a todos los niños recién nacidos hasta 2 años. Y entonces, ¿qué pasó? Dios en su soberanía lo guardó a Moisés. Lo dejó 40 años en Egipto. Luego, Moisés tiene que decidir entre si ser judío o seguir como egipcio. Y es expulsado a raíz de que defiende a un judío y mata a un egipcio que lo estaba latigando. Los mismos esclavos que lo vieron, judíos, lo fueron a acusar delante de Faraón. Así es la gente. La gente, no esperes cosas grandes de la gente. La gente te cepilla cuando estás bien y cuando ven que hay algo ahí medio raro, te acusan y te juzgan y te condenan. Y si no, le da la vida de Jesús y dirá, bueno, Dios se había quedado callado por tanto tiempo. Por eso es que cuando Moisés vino a los judíos o hebreos en esa época, no quisieron creer desde el inicio de que Dios había levantado a Moisés. Dios tuvo que hacer muchas cosas, milagros, hacerse respetar, mandar las 7 plagas de Egipto. Y entonces ahí sí empezaron a creer. ¿Por qué? Porque Dios se había quedado callado. Ahora, avancemos unos cuantos siglos más allá. El último profeta que Dios utilizó en el Antiguo Testamento para hablar fue Malaquías. Y de Malaquías, para pasar al Nuevo Testamento, donde Dios iba a hablar nuevamente a través de Juan el Bautista, pasaron más de 400 años. Y ese periodo es conocido como el periodo del silencio. ¿Cómo se sentiría usted clamarle a Dios y no ver respuesta? Pedirle a Dios, derramar su corazón delante de Dios y no ver respuesta. Y un silencio abrumador, un silencio, como que se confabulara con la maldad que te están haciendo. Y Dios en silencio absoluto. Qué tremendo, ¿no es cierto? Eso le mata la fe al que sea. Y le mata el temor a Dios a cualquier persona que sea. Ahora, en el verso 6, su experiencia lo lleva al arrepentimiento y la transformación. ¿Qué tenía que quitar Dios del corazón de Job? El temor. Él temía que sus hijos fueran a hacer algo que desagradara a Dios. Y entonces, mire, finalmente, ¿qué acontece? Que el mismo Dios empieza a hablar a Job y dice, ¿dónde estabas tú cuando hice los cielos y la tierra? Y le empieza a hacer unas preguntas que finalmente Job jamás las va a poder contestar, porque él no es Dios, porque él es un mortal, no más. Y entonces, ahí Dios nos enseña de que él empieza a comentarle a Job esto, ¿por qué?
Porque usted se imagina las oraciones de Job. Diría, ¿por qué no respondes? ¿Por qué te callas? ¿Por qué me dejas aquí tendido? O por lo menos, si no fueron las oraciones de él, le aseguro que serían nuestras oraciones. Y Dios le empieza a decir, un momentico, a ver, ¿dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra? ¿Dónde? Y empieza a decirle y a describirle. Y entonces llegan a un punto tan álgido de la conversación que empiezan a desatarse tres verdades teológicas. Por favor, mire cómo tenía el cuerpo Job. Mire cómo el diablo se le había enseñado. Ya no sabía cómo hacer para que Job blasfemara. Y Dios callado, viendo todo eso. Mire el sufrimiento de Job. Mire el cuerpo de Job. Estaba enfermo. Mire el desespero de Job. Y aquí aparecen estas tres verdades teológicas. La primera, Dios se revela en el sufrimiento. El sufrimiento no tiene la última palabra. Es un aula donde Dios nos muestra su gloria. ¿Dónde encontramos esto? En Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y cuántas veces usted, en medio de sus dificultades, le han recitado este pasaje? Es que queda tan fácil recitarlo. Pero qué difícil es vivirlo cuando usted sabe que está enfrentando una enfermedad terminal, cuando usted está enfrentando el desempleo, cuando usted está enfrentando la situación que tiene con su cónyuge. Todas esas circunstancias y dificultades. Y no encuentra solución. Y todo el mundo empieza a recitarle versículos y versículos y versículos y versículos. Pues bien, espere que esa gente esté en la misma circunstancia suya. Recítele el mismo versículo, a ver qué le dice. Le vuelan, como dicen vulgarmente, le vuelan la madre. Le saludan hasta la cuarta generación. Le van a decir, qué falta de empatía. ¿Por qué me dices eso? ¿Acaso vos no estás viviendo esto? Ah, pero cuando usted lo estaba viviendo, no le recitaban lo mismo. La iglesia a nivel mundial. Y en sí, cuando menciono la iglesia, me refiero a los creyentes. Muchas veces hay unas dualidades que lo dejan a uno como condorito. ¡Pluf! Me voy para atrás. ¿Por qué? Ejemplos hay miles, pero pongamos el ejemplo. La iglesia de Roma estaba orando por Pedro, porque se lo habían llevado cautivo por haber predicado la palabra de Dios. Y lo tenían muy bien asegurado, con soldados romanos y demás, en la prisión y con cepo y bueno. En fin, de repente, la iglesia de Roma empezó a orar y los soldados entraron en un sueño profundo. De hecho, hasta Pedro estaba en un sueño profundo. Se sacudió la cárcel. Ojo aquí. Dice la escritura que todos estaban dormidos. De repente llegaron ángeles. Un ángel dice, despertó a Pedro, abrió la cárcel, quitó los grillos y lo sacó. Cuando va Pedro y golpea en aquella puerta de la congregación, dice, y fueron a ver. Y cuando la niña les dice, es Pedro, nadie le quería creer hasta que Pedro entró. Entonces, se pusieron a orar para que Dios guardara la vida del apóstol Pedro y que lo librara de la cárcel. Y cuando Dios responde, nadie lo cree. Así nos pasa muchas veces. Nosotros estamos clame, clame, clame. Y cuando Dios trae la respuesta, no la creemos. Clamaron por un Mesías. Dios le mandó a su hijo y lo mataron. Clamaron
para que Dios lo sacara de la esclavitud de Egipto. Desapareció Moisés, casi que lo matan, porque no le querían creer. Lo acusaban y lo acusaban. Entonces, entendamos esto. Dios quiere que tú y yo podamos comprender cómo Él obra. Y una de las formas como Él obra es que en medio de tu sufrimiento, Él podrá estar callado, pero no significa que no sea empático con tu situación. Entonces, Él empieza a obrar lentamente. Nos mete como a la universidad, que tenemos que pasar semestre tras semestre. Cada semestre tiene sus materias, sus dificultades y demás. Entonces, por eso es que tengo una predicación en YouTube, la cual titulé El desierto, la universidad de Dios. Y es necesario que nosotros pasemos por eso. Y es difícil, muy doloroso, muy duro. Por eso que la gente que dice, pare de sufrir, es mentiras. Si usted piensa que por ser cristiano va a dejar de sufrir, no, despiértese. Todo lo contrario. Si usted piensa que por ser cristiano o cristiana no lo va a coger una enfermedad y le va a tocar enfrentar eso, quite eso de ahí. Mentiras. Tengo gente que ha sido sanada, que Dios me ha utilizado para orar por esas personas que han quedado sanas, hasta de cáncer terminal. Entonces son cosas y situaciones complejas, pero Dios está viendo cómo es nuestra reacción en medio de ese sufrimiento. Si solamente estamos en las buenas y le cepillamos el hombro, le decimos, papito Dios, mi Padre Celestial, te adoro, te alabo y demás, o si realmente estamos con Él por lo que Él es. El segundo punto, o la segunda verdad teológica, la fe madura. Escúchame, la fe nos madura a nosotros. En la experiencia de Job, Job conocía de Dios por la tradición, por lo que había escuchado, pero ahora lo conoce por la experiencia personal. Escuche bien, ¿cuánta gente va a la iglesia? Y escucha que Dios es bueno, y escucha que Dios es esto, y que Dios aquello, y que ni sé qué, y ni sé cuántas. La mayor parte de gente en las congregaciones va por el milagro, por el pan y por el pez, no porque conozcan a Dios, porque eso es lo que se les enseña en la mayor parte de iglesias. Y entonces empiezan a llegarle a la gente conforme a la necesidad de la gente. ¿Cuál es la necesidad de la gente? El pan, el pescado, la sanidad física, en fin, etcétera. Pero que lleven a la gente, o llevemos a la gente, realmente a conocer a Dios, muy difícil. Entonces, la verdadera teología no es solo información, sino transformación. Y vamos a aclarar un poquito qué es la teología, porque la gente dirá, no, pues o sea, hábleme de fe, de teología, no. Bueno, la teología es la ciencia que estudia, o la disciplina que estudia, en este caso sería ciencia. ¿Por qué? Porque es que Dios es muy completo y es muy profundo. Dios atraviesa todo, desde las leyes físicas, químicas y demás, hasta llegar a lo sobrenatural. Entonces, mira, ¿qué es lo que acontece? La teología va a estudiar a Dios y sus virtudes. O te lo diría así, en un lenguaje más sencillo. La teología estudia a Dios y todas sus manifestaciones, todo su poder, su naturaleza, todo lo que tenga que ver con Dios, lo va a estudiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno estudia a profundidad a Dios, empieza a conocerlo y empieza a darse cuenta de que es Él tan sobrenatural, tan maravilloso,
Y te empiezas a dar cuenta de que Dios puede hacerlo todo. Si no acontece adoraciones, una de tres. Una, o no es la voluntad de Dios. Ahí vemos a Pablo rogarle a Dios para que lo sanara de la conjuntivitis tan severa que tenía sus ojos. Dios le dijo, generalmente dijo, bástate mi gracia. O sea que no lo curó y pudiéndolo hacer. Y Pablo, instrumento de Dios, de honra, fue utilizado hasta para resucitar muertos. ¿Qué le costaba a Dios quitarle esa conjuntivitis? Dios permitió eso era para que él no se vaya a enorgullecer por el nivel de revelación y comunión que tenía con Dios. 2. Escuche bien. Porque no sea el tiempo. Dios muchas veces dice, en mi tiempo. Y óigame, a veces Dios se demora en unas cosas tremendas. Jesús dijo que volvería y ya estamos en el 2025. Imagínense, han pasado, mejor dicho, desde que Jesús declaró eso, han pasado prácticamente 2025 años. ¿Cómo la ves? Entonces, es algo de nada. Dios responde a su debido tiempo. No llega ni antes ni después, sino a su debido tiempo. Y tercero, escúchale, cuando la gente tiene demasiado desagradado a Dios, Dios se le queda callado y no responde. Ejemplos tenemos muchos. Israel desagradó tanto a Dios, pero tanto, que Dios quedó en silencio, un silencio profundo. Entonces, nosotros podemos comprender todo esto. ¿Por qué? Porque las escrituras nos narran. Es que la gente debe entender que la Biblia, Dios la inspiró en hombres para que nosotros pudiéramos comprenderlo y entenderlo. Pongamos un ejemplo. ¿Cuántas veces vamos a la iglesia y gloria a Dios, amén, aleluya, y esto y aquello? Pero no dejamos el chisme. Escuche bien. ¿Cuántas veces no dejamos ni el chisme ni la calumnia? Y entonces, vamos a la iglesia y nos conocen por los chismosos del barrio. Y el Señor dice en su palabra, no, ojo, dice en su palabra claramente, en el libro de Proverbios, dice, 6 cosas y aún 7 aborrece el alma de Jehová. ¿Cómo así Dios tiene alma? Sí, por eso nos hizo a su imagen y semejanza, espíritu, alma y cuerpo. ¿Se ve? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo vino físicamente, el Espíritu Santo es el que está con nosotros y es Espíritu. Y el Padre, el dueño de todo. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y dice, la lengua mentirosa, la lengua que es chismosa, Dios la aborrece. Y si no me cree, búsquelo. Dice, la lengua que levanta falso testimonio. Entonces, nosotros debemos aprender ahí de todo lo que Dios nos enseña. Y usted dice, yo no mato, no robo, no hago nada malo. Y todo lo que usted ha hablado de su prójimo, cómo ha matado a su prójimo con su lengua, lo resucita y lo vuelve a matar con su lengua. ¿Qué significa? Que estamos desagradando a Dios. Hay que controlar la lengua. La tercera verdad teológica que nos revela este libro, que es bastante profundo, es que aquí hay mucha tela por cortar. La visión de Dios cambia nuestra perspectiva. Ver a Dios no es con los ojos físicos, sino con los del corazón. Eso está en Efesios capítulo 1, versículo 18. Cuando lo vemos, entendemos que Él es suficiente, aun cuando todo lo demás falta.
Y es ahí donde nosotros debemos entender. Muchas veces dice, escuchen bien, yo le escuché a alguien hace poco que me dijo, el hombre es tan soberbio que piensa que Dios piensa como hombre. Y me quedé pensando y dije, hola, tienes razón. Sí. Por eso es que el Señor dice en su palabra, tus pensamientos no son los míos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, el que ha pecado dice, no, si me fregué, Dios me la va a montar, me va a coger y me va a hacer daño. Y Dios dice, tus pensamientos no son los míos. Tan solo quiero que te vuelvas a mí. No es más. Y entonces, Dios nos empieza a cambiar y transformar. ¿Pero qué se necesita? Conocer a Dios. Mire, este hombre estaba pasando dificultades y ante los ojos de todos los estaba generando una circunstancia y una situación tan difícil que lo único que estaba provocando era algo demasiado terrible. ¿Qué acontece? Que no podía solucionar lo que este hombre estaba viendo. ¿Ya? Entonces, mire lo que este hombre estaba pasando. ¿Ya? Entonces, escuche bien lo que tengo que decir. Mire, cuando usted está pasando una situación difícil, el diablo es experto en qué, en hacer de que usted se ensimisme. Se lo voy a explicar de otra manera. En que usted se encierre en su problema. Más, escuche bien, más, eso no significa de que usted no tenga salida de su problema. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Hace de que usted no pueda pensar en la solución. Entonces, Satanás utiliza eso. ¿Para qué? Para desgastarlo física, mental, espiritual y emocionalmente. Entonces, ¿cómo queda usted? En el piso. Y al quedar en el piso, usted no va a poder pensar. Usted no va a poder pensar. Usted se va a encerrar en ese problema que está viviendo y pierde la fe. ¿Por qué se lo puedo decir? Primero, porque las escrituras me lo enseñan. Y segundo, en mi comunión con Dios y en mi diario vivir y en mi ejercicio pastoral y en mi ejercicio de fe personal, he tenido que verlo y vivirlo. Entonces, te pone problemas con tu cónyuge o problemas económicos o de salud y demás, para que te desgastes, para que no veas respuestas por más que horas, y así te quita la fe. Y si te quitó la fe, pierdes todo, hasta la salvación. Solamente el llamado y los dones son irrevocables. Pero la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, nos advierte que aún tratará de engañar a los que fueren salvos con el fin de perderlos. Por eso nosotros debemos estar pegados de la palabra de Dios y pegados de la presencia de su Santo Espíritu y pegados de Jesús, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. ¿Dónde nos dice eso? Nos habla acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Lo que le faltó a las vírgenes insensatas es presencia del Espíritu Santo de Dios. Y la otra parte nos dice el Señor a través de Juan, el apóstol Pablo, nos dice, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Jesús.
En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, dice, puestos nuestros ojos en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Entonces, la Biblia nos habla claro, nosotros tenemos que hacer las cosas. Ahora, escuche bien, el enemigo es muy astuto. Y entonces nos pone eso para que nosotros no podamos encontrar solución. ¿Qué ponen otros? Dicen, no, yo soy sumiso, manso, la falsa humildad. Escuche bien, la falsa humildad. Todo el tiempo están diciendo que son humildes, 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 humildes. Y en las solas palabras se nota la arrogancia. Preste la atención. El que usted está pasando una situación difícil, significa que usted no pueda decir, Señor, esto es lo que me está pasando. ¿Será que está mal eso? ¿Será que usted está mal por ver la realidad que está viviendo? ¿Será que Dios lo va a condenar por eso? Para nada. Pero entonces le llegan los religiosos, que perdóname, le voy a decir. Para mí, son fastidiosísimos. Terriblemente fastidiosos. ¿Por qué? Porque vuelven a la gente tonta. Y eso, pues lo podemos ver a lo largo de la historia de la humanidad. Decían, adorar a Dios, y tenían sus imágenes. Cuando en el libro de Éxodo capítulo 20 dice que no debemos hacernos imagen de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, en las aguas y debajo de ellas. Ni tampoco debemos adorarlo. Entonces mire todo eso, o sea, todo se va a la luz de la palabra, se va aclarando. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Una cosa es la religiosidad y la religión que le fastidia tanto a Dios. Y si no me cree, lea como Dios trataba a los fariseos, saduceos, esenios, herodianos y demás. ¿Por qué? Porque eran sectas que llevaban a la religiosidad a la gente. Y entonces para ellos era más importante guardar el día de reposo que sanar a un tipo que llevaba más de 34 años postrado, lisiado. Entonces mire cómo es esto. Entonces lo mismo, despercudámonos de la religiosidad. El mismo Señor dijo, cuidaos de no tener la levadura de los fariseos. ¿Cuál era? La hipocresía. Decían y no hacían. Entonces, ese tipo de gente se vuelve fastidiosa delante de Dios y delante de los que realmente se han convertido al Señor. ¿Por qué? Porque este tipo de gente pone cargas a los demás, cargas que no quieren llevar, ni con el dedo meñique. Dios nos enseña a ser empáticos, tan empáticos que Jesús dijo a aquella mujer que iba a ser la pegada, le dijo, ni yo te juzgo. Y todo aquel que venía y recibía su milagro le decía, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado, vete y no peques más. Jesús nunca juzgó, fue empático con todos. Los que sí recibieron palo y piedra de parte de Jesús eran los religiosos, que se supone que conocían la palabra de Dios y lo único que estaban haciendo era pervertir a la gente. Continuamos. Nosotros debemos entender ya como último punto las aplicaciones prácticas de lo que Dios nos enseña a través de esta historia. La primera, del conocimiento a la experiencia. Muchos, como les decía, conocen a Dios de oídas. ¿Cuál es el problema del pueblo de Dios? Que no lee la Biblia. El problema es que se alimentan todos los domingos solamente de lo que el pastor tiene para darles. Y si el pastor está mal, y si el pastor ni siquiera tiene comunión con Dios, ¿cómo la ve? ¿Ah? Entonces, aparecen falsas doctrinas como la doctrina de la prosperidad. Tienes que estar podrido en plata para demostrar que Dios está contigo.
La tradición. Hay que lavarse las manos antes de comer. Hay que guardar el día de reposo. Usted no puede comer cerdo. Usted no puede utilizar jeans si es mujer, porque se condena. Si utiliza labial, se condena. Cuántas cosas que he escuchado que uno dice en serio, y esta gente porque no entiende, porque no se acerca a la palabra de Dios. La otra, la religión. Escuche bien lo que le voy a decir. Una de las cosas que se ve en la religión es, ¿usted qué es? ¿Cristiano? ¿Testigo de Jehová? ¿Mormón? Si te dicen que es católico, no, aléjese de mí, anatema. Si es mormón, si es esto, no, aléjese de mí, anatema. Yo le decía, ¿en serio? ¿En serio? ¿Por qué no le preguntas quién es Jesús para esa persona? Y si te dice que es el Hijo de Dios, si te dice que es su libertador, aquel que es su sanador, su restaurador y su Dios, tiene fe en Jesús, es pueblo de Dios. Y me adelanto, no ha de faltar el religioso canzón o la religiosa canzona que ha de decir, ay, es que todo lo quiere volver lo mismo. ¿Mm? A eso le dicen técnicamente ecuménico. Que todo lo quieren volver igual. No, discúlpame. Te voy a decir claramente las cosas y te voy a dar una bofetada con guante blanco. Escuche bien. Una cosa es tener fe y otra cosa es ser religioso. El ser cristiano no me lo va a determinar una congregación. El ser espiritual no me hace juez de nadie. El ser espiritual no me hace que por más que yo ayune sea más espiritual. No, discúlpeme. Si usted es más espiritual, va a ser más empático con la gente. Si usted es más espiritual, va a orar por los demás y va a ayudarlos en todo lo que pueda. Si usted es espiritual, usted va a seguir el ejemplo de Jesús y va a replicar eso en su vida. Ahora, también me adelanto a los vivarachos que tanto se visto, que se disfrazan de ovejas siendo lobos. Escuche bien. Y entonces, ¿quieren utilizar la fe para pedir prestada plata y no pagar? Una. Dos. ¿Quieren todo el tiempo que los pastores estén orando por ellos? No aplican nada, por eso se le vienen las consecuencias y no hay oración que les sirva. Y esos tienen espíritus desgastantes. Acaban de tener un servicio, se oró masivamente por la gente. Y no. A ver. Pastor, ore por mí. Uno acaba de orar. Y no. Otra oración. Vea, en serio me ha tocado verlos y en serio que son fastidiosos. Perdónenme, digo las cosas como son. Me acuerdo de unita que qué cosa tan verdad. Uno trabajando y se le iba a meter al trabajo. No, que hermanito, que yo quiero que ore por mí, que ni sé qué. Revisaba su situación y le decía, mira, esto es lo que te está pasando, tienes que hacer esto, tomar esto, listo. Entonces, uno acá lleno de pacientes. Y obviamente la gente dice, no, pues, o sea, ya vio esta señora, pues, siga con nosotros. Y bueno, uno oraba como para despacharla rápido, listo. Y otra, no, es que yo pensé que se iba a demorar una media hora orando por mí. Le digo, ¿qué le pasa a mi hija? Mire cuánta gente hay aquí. Necesito atender a las demás personas. Estoy en mi trabajo. Pero usted es la persona. Ora, ayuna, de todo. Y ahí está fregada. Nosotros debemos entender todo esto. No es decir Señor. Es que se vive y que se aplica. Punto. No más.
ni tampoco, y ojo, aquí lo resalto, y la gente que escuche bien lo que el Espíritu dice. Una cosa es ser cristiano y ser manso y humilde, pero ese tipo de gente te lleva a ser menso, no manso. Por los hechos, sabes que hay gente que es de total desconfianza y que no puedes descuidarte porque hasta te roban y demás. Y así he visto incluso casos de pastores que hospedaron supuestamente evangelistas, profetas y demás y terminaron violándole a los hijos. No, es que la Biblia dice que hay que hacer hospedador. Mire a quién está hospedando, préstele atención, abra los ojos. Y así hay más de uno que tiene vividores y vividoras dentro de sus casas y no abren los ojos. ¿Todo por qué? Porque están siendo mensos, no mansos. Entendamos las cosas como son. Y si no me cree, le hago una pregunta. Mencióneme el pasaje bíblico donde diga Dios, tendrán que ser mensos como la oveja. En ningún momento me dice eso. Y también me dice que Pablo tuvo que descubrir y exhibir públicamente a cierto tipo de personajes. Y no solamente Pablo, sino también Pedro, como Elimas el mago, que quería comprar la presencia del Espíritu Santo para enriquecerse. Entonces nosotros debemos tener las cosas claras. Muéstrame los hechos y te diré de dónde eres y quién eres. Segundo punto, segunda aplicación que nos muestra este pasaje. El sufrimiento como camino de revelación. Las pruebas no son castigos, sino escenarios donde Dios nos enseña quién es Él y quiénes somos nosotros. Mira el caso de Pedro. Pedro le dijo, te amo más que todos estos, mi vida daré por ti. Y le dijo, ay, en serio, Pedro, en serio, no fregues. Antes de que cante el gallo, 3 veces me negarás. ¿Y cuántas veces le decimos, no, Señor, es que yo soy justo, yo soy creyente, yo soy verdadero y no te voy a fallar? Ay, por Dios, hasta a mí ya me ha pasado. Que uno dice, ay, Señor, ya lo sabes todo. Si tú dices que voy a hacer esto, pues, ¿qué más? Líbrame, ¿qué puedo hacer? Tercer punto o tercera aplicación práctica. La humildad frente a la soberanía de Dios. Como Job, debemos aprender a confiar en lo que no entendemos, sabiendo que Dios gobierna sobre todo. ¿Yo qué te invitaría? Si estás así, pide que la iglesia te apoye en oración, que tus pastores te apoyen en oración. Nosotros estamos para guiarte, acompañarte, no juzgarte, pero también estamos para defender la grey de Dios de los lobos rapaces. También estamos para curar a las ovejas heridas y a las necias, corregirlas y disciplinarlas. Eso es el trabajo de un pastor. Entonces entendamos eso y dejemos que Dios nos guíe, que nos lleve a su palabra. Ahora, el último punto, la última aplicación, ver a Dios cómo cambia nuestro corazón. Partamos de esto. Todos los seres humanos tenemos un corazón difícil, unos más que otros. Todos necesitamos ser transformados. Pero esta experiencia real con Dios nos lleva al arrepentimiento, la obediencia y la verdad, la verdadera adoración. Nosotros debemos entender lo siguiente, miren. Por eso siempre les digo, si no estamos enamorados del Señor, si no tenemos fe y si no tenemos gratitud, nunca cambiaremos. Nosotros debemos tener en cuenta todas estas circunstancias y situaciones, porque la verdad, si no lo hacemos así, no va a pasar nada. Nosotros debemos entender esto que estamos viviendo. ¿Por qué? Mire, se lo voy a decir así.
porque no hay nadie perfecto. Usted y yo nos equivocamos. Entonces, es necesario que permitamos de que Dios toque nuestras vidas y nos cambie. Por eso hoy te invito, vamos a orar. Mira, tu problema no está afuera. El problema que ves, que está afuera, todo parte de tu corazón. Y la solución está en Dios. Él es el que te puede transformar. Él es el que te puede cambiar y te puede llevar a tierra de bendición. Y espero que todo este mensaje te sirva a ti como me ha servido a mí, para entender los diversos procesos espirituales y poder encontrar en Jesús ese consuelo y poder encontrar en Jesús esa salida a todas las circunstancias que tenemos. Por eso te invito, vamos a orar. Papito Dios, delante de ti venimos a presentar. Te pedimos perdón por todo pecado que hayamos cometido contra tuya y de tu palabra. Yo te pido, Señor, que seas tú vivificándonos y fortaleciéndonos. Ayúdanos, Señor. Que tu Espíritu esté con nosotros. Hoy te pido que nos ayudes a entender cada proceso que estamos viviendo, Señor. Si son consecuencias de nuestro pecado o si son simplemente pruebas que tenemos que pasar. Padre, hoy yo te pido por todo aquel que la fe se le haya agotado, Señor. Padre, te pido que le ayudes, que le sanes, que le ayudes a entender para que tenga paz y tranquilidad en todo lo que está pasando. Te pido que tú le guardes de toda maldad. Libra a cada uno de tus hijos e hijas de todo mal y guíanos como aquel pastor. Aquí está tu grey. Llévanos de gloria en gloria, Señor, y ayúdanos. Trae paz, abrigo. Trae, Señor, respuesta al clamor que venimos haciendo, Señor. Porque no hay nada más difícil que tener que esperar en el silencio tuyo, Señor. Yo te pido que nos ayudes y que nos permitas entrar a tierra de bendición, a esos pastos verdes, porque dice tu escritura, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares dedicados pastos me harás descansar. Confortarás mi alma, me guiarás. Todo aquel que haya tenido que pasar o esté pasando por el valle de sombras de muerte, por el valle de la decisión o el valle de los huesos secos. Ayúdalo, Señor. Ayúdalo. Es difícil, tú sabes la condición humana, lo duro que es, Señor. Pero hoy te pido, Señor, ayúdanos en tu amor y en tu misericordia. Y haz que ninguno de nosotros muramos en medio de esos desiertos, de esos valles y de esas pruebas. Y que nos ayudes a volvernos a ti. Aquel que haya pecado, Señor, que pueda reconocer su pecado delante de ti y se vuelva a ti de todo corazón. Que se arrepienta y se aparte para siempre de ese pecado y se vuelva a ti, Señor, en el nombre de Jesús, para que pueda alcanzar misericordia y así tú puedas ayudarle. Cubro con tu sangre a tu pueblo y declaro tu bendición, tu protección y tu favor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Channel Televisión, bajo la gloria de Dios.